tomadora de peso piensen, por ejemplo, y un montón de ejemplos, lo que sería en Chile, por ejemplo, voy a mencionar algunos para no alargar, lo que sería en Chile la banca o los servicios de telefonía móvil o de datos móviles alguna, o hay muchos otros servicios, ¿cierto?, donde hay un poquito diferente y no tiene mucho sentido por decir algo que tenga competencia perfecta. Eso es lo usual, pero el monopolio no vamos a considerar, así que probablemente lo único que vamos a hacer un monopolio es lo que veamos ahora en la PPT. El monopolio es importante mencionarlo, porque no quiero que ustedes se queden con la impresión de que el monopolio no es relevante con la organización industrial. Es muy relevante porque se dio la supuesta competencia perfecta en tal vez de escenario bajo, ¿verdad? La firma de monopolio no es tomadora de peso. Sin embargo, como les dije hace un rato, los temas de monopolio en la universidad pasaron a microeconomía 2. Por lo tanto, aquí en la Organización Mundial no nos vamos a concentrar en estudiar monopolio. Sin embargo, vamos a ver básicamente la clase de hoy lo que afecta a esta PPT de monopolio. Y fíjese que el título de PPT no es monopolio, es poder de mercado, pero sin interacción estratégica. O sea, la firma va a tener poder de mercado acá, pero no hay con quién interactuar. Por lo tanto, no hay interacción estratégica naturalmente porque no hay un rival. Poder de mercado, yo ya creo que se los había comentado. Nosotros entendemos como la capacidad que la firma eleva el precio sobre costo marginal de manera rentable. Y le pongo ahí un link para que vean que esa definición no es un invento mío, sino que es una definición bastante alta. Interacción estratégica ocurre cuando la función de beneficio o utilidad de una gente depende no solo de sus decisiones, sino de lo que reciben otros también. En competencia perfecta, su utilidad dependía de qué canasta consumían, ¿verdad? Por lo tanto, en competencia perfecta, la utilidad depende estrictamente de decisiones propias, no depende de lo que deciden otros. No hay interacción estratégica en competencia perfecta. Profe, entonces, en competencia perfecta, la utilidad va a depender 100% de las decisiones que yo tome, no van a haber en el fondo nada exógeno que afecte la utilidad mía. Exacto. Déjenme darles un ejemplo de interacción estratégica. Este ejemplo es un ejemplo clásico, probablemente tan clásico que a lo mejor no soy el primero en darlo. El famoso dilema del prisionero, no sé si ustedes lo han visto. No, eso no. La interacción estratégica entonces es como la teoría de Sí, la interacción estratégica es el fenómeno
que da origen a la teoría. Aquí el cuento es bastante simple. Tenemos que se comete un crimen. Hay dos sospechosos de ese crimen y la autoridad los toma prisioneros, pero no tiene pruebas contundentes contra ellos. Lo que hace la autoridad es decirle a cada uno de estos prisioneros, les dice, ok, yo no tengo pruebas contundentes para meterlos presos, digamos, pero entonces que fueron ustedes. Entonces, lo que tiene, digamos, el trato que le propone la autoridad es el siguiente, le dice, si tú me provees las pruebas de que tu compañero participó en el crimen, él se va 9 años preso. Permiso, buenas tardes. Hola. Gracias. Gracias. Al revés, si el que provee las pruebas es el otro y tú no colaboras con la justicia, entonces el otro se va libre y tú 9 años preso. Si ninguno dice nada, entonces los puedo castigar por un crimen menor solamente, 1 año preso. Si me falta, Si los dos Si los dos confiesan. si los dos confiesan, son 5 años o 6 años para cada uno. 6. Sí. 6 en este ejemplo. O sea, en este caso. Y los prisioneros conocen esta materia de bajo y lo que evidentemente las cuentas que ellos sacan es que lo que pase con ellos depende no solo de su decisión, sino de lo que decía el otro. Se dan cuenta de la interacción estratégica y de ser. La pregunta es qué es lo que va a pasar en este juego. Aquí ahí depende de la. Depende de las características que tenga y la relación que haya entre el prisionero 1 y el prisionero 2, me imagino, No, ¿no? pero no sé. Vamos a ver que no Un de pololo, por ejemplo. Si son, por ejemplo, si son, claro. vamos, No fuera, son, sí, O tal sí. vez cometieron el crimen juntos, por ejemplo. Por eso. vamos a ver que tenemos la posibilidad de hacer una predicción que es bastante buena sin entrar a especular estas cosas. Siempre hay uno más que puede tener como más porcentaje de culpa en este caso A ver, usted tiene la solución al tiro. Póngase por un momento los zapatos del prisionero 1. Da lo mismo, el juego es totalmente simétrico, ¿verdad? Si usted fuera el prisionero 1 y usted dice que me conviene hacer si el prisionero 2 confiesa, si el prisionero 2 confiesa, si yo que soy el prisionero 1 confieso, tengo 6 años de cárcel, y si no confieso, tengo 9, me conviene confesarme. ¿Y qué pasa si el prisionero 2 no confiesa? Si el prisionero 2 no confiesa, si yo confieso, tengo 0 años de cárcel. Y si no confieso, tengo 1. O sea, en este juego, independientemente de lo que haga el otro, siempre me conviene confesar. Vamos a ver que no todos los juegos son iguales. Pero, no sé.
Por eso yo decía que depende de la relación del prisionero 1 con el prisionero 2. No, porque es independiente. Porque si te pones en la posición de que confieso o no confiese, si tú confiesas siempre hay a tener menos años que si no confiesas. O sea, pongámosle que ni siquiera tienen relación entre... Pero si no confieso, puedo tener uno solo. Pero si confiesa puedes tener ninguno, pues. Pero si no, o sea, Pero no si confieso, puedo tener 6. Pero si ¿Qué pasa si tú no confesas? Si estoy en esa, por ejemplo, si yo que llegara a caer a la cárcel y sé ya al otro lado está, por ejemplo, mi marido, como yo no confieso, porque confío pero en que tú- mi marido no va a confesar eso. para que los dos tengamos uno, no. Pero es que eso es conociendo a la persona. Por pero eso, si no Claro, lo pero si son conoces- independientes, Pero si no conozco a la otra persona, evidentemente sí confieso. por eso. Por eso digo que depende de la relación con la es persona. confesar. Pero son supuestos. Hace algunos años atrás ya bajaron el juego, pero había un juego inglés que era muy entretenido, era muy parecido a esto, se llamaba robar o hacer el match, no recuerdo bien el nombre exacto, pero el punto era que el presentador, digamos, les decía a las personas que jugaban, que eran dos, que tenían que elegir Speed o Steel, ese era el nombre, Speed o Steel. Imagínense, $100,000 era una cosa bastante generosa y ellos tenían que decidir si ellos lo dividían o lo jugaban. Si decidían split, entonces si el otro decidía split, lo dividían como ellos dicen. Sin embargo, si uno dice team, si el otro dice split, le roba todo. Pero si ambos dicen steel, se queda sin nada. Entonces era bastante parecido a esto. Sí. El punto era que lo divertido del juego era que el animador le daba 1 minuto antes de jugar para ponerse de acuerdo. En la línea de lo que tú estás diciendo, que a lo mejor si hay una relación entre ellos, deja esto de ser una buena predicción. Sin embargo, aun cuando se ponían de acuerdo, termina surgiendo el equilibrio. Sí. Porque el bienestar personal siempre va por sobre cualquier otra cosa. Fascinante. Sí, pero claro. O sea, pero es lanzarte del vacío porque en el fondo, no sé, tú y yo tenemos una buena relación, somos compañeros, buenos compañeros de curso, Así. nos ponemos de acuerdo. Yo te voy a pagar igual, ¿cachai? O sea, si es por separarnos los dos, separarme yo me salgo sola. Qué feo. Sí, pero que Feo, haya- no, que no, haya- es por poner otro ejemplo, no va a ser así. No, pero por ejemplo, Sí, pero como en este caso, Caí. por ejemplo, sí, a lo mejor Bastante se le fue compañera. yo pago de ingenuo porque efectivamente pienso que 1 año de cárcel, como que es terrible, sí sé, pero los otros son 6 Pero es años menos de malo que cárcel. 6. Son 6 años de cárcel. O sea, no confesamos, si no confesamos los dos, No, como que son esto solo uno, tiene ¿cachai? que haberse un arreglo. Pero hay que tener suerte. Aquí el Por eso, punto pues. es que la decisión racional que No tú estén tomas, independientemente de lo que fue y lo otro, te lleva a confesar. Lo que puede pasar es que a lo mejor los números de años en cárcel a ustedes no les parecen convincentes, pero si los años son los que dicen ahí, la verdad es que
si ustedes se ponen en los zapatos cualquiera de los dos prisioneros, ustedes ven que independientemente de lo que haga el otro, les conviene confesar individualmente, no están pensando en el colectivo, porque obviamente el colectivo le convenía ponerse de acuerdo en no confesar, porque obviamente ahí tenían un año de cárcel cada uno, que es lo que dice. Pero eso justamente lo que hace debe interesante. Aquí surge una solución que no es la mano invisible de Berlín, en donde cada cual busca con su propio bienestar, que va a maximizar el bienestar colectivo, ¿se acuerdan? Aquí surge una cosa distinta, cada cual buscando su propio bienestar, llegan a 6 años de cárcel cada uno, que no es la situación socialmente óptima para el colectivo. Bien, permítame esto, yo creo que es bastante ilustrativo. Probablemente usted está muy familiarizado la línea que aparece ahí arriba, cuántas firmas participan del mercado. Cuando están participando muchas firmas, cuando el N es grande, ustedes tenían competencia perfecta, ¿verdad? Y competencia perfecta decía la firma ahí, desea construir y desea maximizar todos sus beneficios, que son P por Q menos I de Q. P por Q es el precio que está dado por la cantidad que la firma ahí elige. Si se fijan, en el paréntesis llave, todo depende de QSUI, o sea, de cuánto produce la firma I, que es su decisión. Por eso que el siguiente dice maximización de piso I, que funciona solo de QI, y está decidiendo el curso I, que es su variable de decisión, la que está bajo el máximo. Aquí, en este caso, no hay ningún poder de mercado. Las firmas estamos en competencia perfecta y no hay intervención estratégica, porque los beneficios dependen solamente de una variable que la firma X decide, no depende de lo que desea otro. En el otro extremo, con una única firma tenemos un monopolio, ¿verdad? El monopolio también maximiza beneficios, pero beneficios bien como BQ por Q menos CQ. Fíjese que la función de beneficio depende solo de Q, que es una variable que el monopolio elige. O sea, nuevamente no hay interacción estratégica, que no es ninguna sorpresa, porque no hay un rival. No puede haber interacción estratégica, pero ahora sí hay poder de mercado, el monopolio puede cobrar más por arriba del costo marginal, ¿cierto? En el centro es lo que vamos a ver en el resto del curso. Vaya a la clase de hoy, que ahora nos vamos a concentrar en el monopolio, pero para que vean la diferencia con lo que sigue en el curso. Lo
si el curso es el escenario que aparece ahí en medio, el poli con polio. Fíjense que estamos escribiendo ahí el problema de la firma I. La firma I maximiza su beneficio. Está bien, decir solo QI es la firma I, no la firma J. La firma I dice QI. Ah, pero fíjense, el precio depende de QI más QJ. Por lo tanto, el beneficio de la firma I no depende solo de lo que ella desea, sino que también de lo que desea el rival. Se fijan que en la línea siguiente aparece la maximización de pi, que depende de QI y J, pero la firma I elige solo QI. Entonces, en este escenario del medio hay poder de mercado, pero también hay interacción estratégica. Y tiene aquí un problema que es parecido, pero no es igual al dilema del prisionero. Su decisión no es tan fácil de tomar porque depende de lo que decide el otro. Entonces, ustedes tienen que decidir cuánto producir, pónganse los zapatos, la firma ahí, tienen que decidir cuánto producir en circunstancias que su beneficio depende de lo que produce la firma J. Y no tienen ningún control sobre eso. ¿Cómo tomar su decisión? Esa es la esencia del curso. Aprender cómo decidir en este tipo de escenario de interacción estratégica. ¿Me siguen? O sea, confesarse. Estamos hablando. Algo a aprender de este curso. Yo creo que por ahí vamos. Vamos camino. Bien, muchas gracias. Siempre es mejor negocio que no la gana. Partamos viendo un caso bien simple que probablemente ustedes lo vieron en micro 1, pero con un sabor diferente. El famoso monopolio clásico, ¿verdad? Supuesto que todos vieron esta impresionante marxista sobre los beneficios del monopolio que son por menos de yo siempre bromeo con que esto es un poema. Esta expresión es muy sorprendente. Bueno, y esto no es broma. Esta expresión es muy sorprendente, entre otras cosas, porque todos los supuestos que les conté de organización industrial están aquí y más. Por ejemplo, al escribir SADQ ya está eficiencia técnica y eficiencia asignativa, porque es la única manera de que exista la función SADQ. Por lo tanto, está implícito en esta expresión que la firma es eficiente técnica y asignativamente. Además, está la noción neoclásica, la firma, porque para discutir la eficiencia técnica y eficiencia asignativa necesita suponer que la firma tiene subinstructos. Si se fijan al
escribí PDQ. La firma no decía nada respecto a esa demanda. Está ahí el supuesto de demanda exógena. La firma enfrenta un PDQ, pero no lo puede cambiar. No es un P su X de Q, y que la firma elija X no es así, ¿verdad? Hay una demanda PQ que la firma enfrenta. Tiene que decir cuánto producir. Por lo tanto, ahí está el supuesto de demanda exógena. Y en la expresión completa, la firma está maximizando beneficio. Por lo tanto, está ahí el supuesto de maximización de beneficio. Así que todos los supuestos que les mencioné antes de están ahí detrás de esta expresión. ¿Ok? Y el de lo que vimos, la noción neoclásica, porque ya la demanda exógena, la maximidad. No, perdón. Perdón. Lo que conversa es que es un problema. No vaya a usar este poema para contárselo a una niña. No resulta. Ya lo intenté. Depende, ¿por qué no? No sirve. Quizá es Te lo quitas por la cabeza. economista. Oye, Y le gusta. lo que quiero decir es que esta expresión tiene todos esos supuestos contigo. Se ve breve, pero es bien profundo. Y de hecho tiene algunos otros supuestos. Por ejemplo, aquí la firma es uniproducto, no es multiproducto. Eso es tremendamente importante. Hay además un esquema tarifario que es lineal, o sea, se elige una tarifa por cada unidad vendida y los ingresos, las mismas son P por Q. No hay otra forma de cobrar, por ejemplo, un cargo fijo más un variable por cantidad no está incluido aquí. Otro supuesto que está implícito en esta expresión es que la interacción entre oferta y demanda será una sola vez. Hay un único periodo que interactúan oferta y demanda, no múltiples periodos. Uno podría estudiar qué es lo que pasa si hay múltiples periodos. Todos esos temas que estoy mencionando son temas que se exploran en micro 2. El monopolio clásico, probablemente lo que ustedes vieron en microeconomía 1 fue algo parecido a él. En la demanda calculan el ingreso, Eso lo vimos en microeconomía, lo intersectan con el costo marginal, de ahí sale la cantidad de monopolio, ¿cierto? Sí. Y el ingreso sale intersectar arriba de la demanda. Esto es probablemente lo que ustedes vieron de un monopolio clásico. ¿Sí? Sí. No quiero meterme en detalle en esto. Sin embargo, sí quiero mencionar ciertas cosas. Yo quiero que ustedes confundan un monopolio clásico con un monopolio natural. Ah, ya. Hay una diferencia importante. Un monopolio natural somos muy creativos los economistas. Un monopolio natural significa que es natural que esta cuestión sea un monopolio.
Esto, monopolio natural, significa que la estructura de costos conduce naturalmente a un monopolio. En el caso uniproducto, significa que los costos medios son decrecientes. ¿Cómo se llama ese caso? Monopolio. Sí. Monopolio natural, uniproducto, costos medios decrecientes. Profe, dijo significa que la estructura de costo. Hace Conduce que sea naturalmente. natural que el mercado se monopolice. Ya. Y en el caso uniproducto significa costos medios decrecientes. Pero en la gran mayoría de las circunstancias los mercados son multiproductos. Y ahí tenemos un problema. ¿Cómo definen costo medio en escenario multiproducto? Creo que algo conversamos en la clase pasada, si mal no recuerdo. No estoy seguro. Imagínense una firma que produce carne y leche. Defíname costo medio. Costo total dividido por qué. Por la producción. Por Q. De por Q, pero ¿Cuál se Q? produce carne y leche. ¿Cuál Q? Ah. Por la Me demanda. perdí. Tendría que ser un ponderado de cada uno. De nuevo, ¿de qué? ¿De No sabe cuál de los Q? dos. De hecho, no existe, ¿verdad? Entonces, la definición más correcta de un monopolio natural no es costo medio decreciente, sino que la que tienen ahí, que se llama su aditividad de costo. Esa es la definición más correcta de un monopolio natural. Significa que conviene más concentrar la producción en una única firma versus dispersarla en varias. Fíjense que en esa expresión Q1, Q2 hasta Qn pueden ser vectores. Vectores de producto. Lo que está diciendo ahí es que el costo de producir el vector que resulta de sumar Q1 más Q2 más Q3 a Qn es más barato producirlo que con una única firma que a que una firma produzca el vector Q1, otra produzca el vector Q2, hasta una enésima firma que produce el vector Qn. Si el 1, Q2 hasta Qn fueran reales y no vectores, volvemos a que el costo medio tiene que ser decreciente, o sea, sale con un caso particular que el costo medio sea decreciente, en el caso uniproducto. Pero el caso multiproducto es bastante intuitivo. O sea, estamos diciendo, repito, que conviene concentrar la producción en una única firma en lugar de dispersarla en varias. Y eso hace que el mercado se monopolice. No sé si les hace sentido la definición. Es bastante intuitiva, ¿verdad? Pero entonces, como que la producción, no sé si entendía, o la producción se tiende a monopolizar por esta economía de escala, por ejemplo. La noción de economía de escala es una noción uniproducto. La noción más general acá se llama subaditividad de costo. Cuando hay subaditividad de costo, conviene concentrar la producción en una única firma versus dispersarla en varias firmas.
y por lo tanto el mercado se tiende a monopolizar por razones tecnológicas. Pero esta no es la única razón por la cual un mercado puede convertirse en monopolio. Uno puede tener también un monopolio de que se llama por decreto. O sea, no es natural que sea monopólico por razones tecnológicas, sino que la autoridad le da la autorización a una única firma para que produzca un bien o servicio, cuando eso no es por razones tecnológicas, sino que se está favoreciendo a una firma sobre otras. Por ejemplo, los servicios básicos pueden ser. Ha pasado con muchos servicios básicos, efectivamente. A veces con servicios, por ejemplo, en telefonía, por ejemplo, ha pasado en varios países que la autoridad le entrega una única firma de derecho a dar ese servicio, cuando en realidad no hay una razón tecnológica para concentrar todo en una única firma. No, pero es que a lo mejor no es de interés entrar ya en eso. Es como que si ahora la Pepsi quebrara, como que ¿quién querría poner una Claro, pero empresa de igual vida? Coca-Cola no tiene monopolio, ¿cachai? O sea, No por eso, monopolio- pero se volvería un monopolio si Pepsi quiebra. No, porque igual Perdón. tenés diversificado, ¿cachai? O sea, hay Fruna, te invento. Ok, no le hace la competencia como en peso, pero no es la única, no, si, No es la si única no cola. Pepsi, no es que solo hay Coca-Cola, ¿cachai? Aquí el punto que Claro. la autoridad está favoreciendo, no sé por qué razón, A eso quería preguntar. está favoreciendo una firma por sobre otra. Y eso ha pasado muchas veces. Se genera un monopolio que se llama por decreto. No es natural que ese mercado se monopolice. Y Profe, pero en el caso de que, por ejemplo, Sí. eh, 15 minutos. en el caso de que, por ejemplo, de una industria que ya está monopolizada, hay alguien que quiere entrar, lógicamente que la barrera de entrada es demasiado grande, porque aquel que tiene el monopolio también ya fijó un precio que probablemente es muy bajo en cuanto a su producción. O sea, por ejemplo, Claro. costo bajo. claro, el costo es muy bajo y la barrera de entrada. Vamos a conversar después sobre barrera de entrada. Te adelanto que no todo es barrera de entrada. En todo momento, a ver, ¿cuál es la definición que a mí por lo menos más me gusta de barrera de entrada? Son aquellos costos adicionales a los que tuvo que incurrir el incumbente para ingresar al mercado. Porque hay algunos costos que no son barrera de entrada, sino que son inversión. Los propios de. Sí, pero como en cierto sentido, De dar el bien o servicio. Lo que sí es barrera de entrada son los adicionales que tiene que incurrir un entrante y que el incumbente no tuvo que incurrir. Te doy un ejemplo. En un mercado que yo conozco bien, por ejemplo, en servicios móviles. En servicios móviles tener una red de antenas es caro. Y cada vez más caro porque hay menos lugares disponibles en la ciudad para atender tu red. Entonces a un entrante le resulta crecientemente más caro tener en su red que a un incumbente. La diferencia en costo es la barrera de entrada, pero no es todo el costo de la red.
porque parte del costo es simplemente inversión y tú no puedes pretender participar en el mercado sin invertir. Claro. Pero por ejemplo, la industria de las telecomunicaciones, hoy día, y corríjame si no estoy equivocando, no está monopolizada de acuerdo a que existen varios competidores, ¿no? Sí. Claro, que está Acá, claro. Pero claro, Profe, comentó que en otros países Ah, sí había. Yo tengo una duda, o sea, ¿cuál sería el motivo más allá de las preferencias, digamos, por una u otra firma de monopolizar, por ejemplo, no sé, un servicio básico? ¿Habría algo como que en verdad podría justificar que, no sé, se dijera, ok, vamos a hacerlo por decreto que el agua solamente la va a proveer alguien, además del interés propio, digamos? Te doy Sí, un ejemplo. El agua es un buen ejemplo. Por ejemplo, hace ya harto años atrás, en México, existió esta incursión. Le dieron a una empresa que fue Telmex el derecho a hacer monopolio de telecomunicaciones, cuando en realidad no era un monopolio natural. Porque acá lo es Slim solamente. ¿Y por qué lo hicieron? Respondiendo a tu pregunta. Claro, ¿no? Por una razón estratégica. En México dijeron que debemos tener una empresa que sea un campeón nacional. Ocuparon esa palabra. Un campeón nacional que luego crezca al resto de Latinoamérica y que se haga esto por el beneficio de México. Se hizo, pero no por el beneficio de México. No funcionó como querían. O sea, lo que te digo, que sucede que te estoy dando un ejemplo nomás, pero es bastante común que las autoridades apuestan por una empresa, le dan poder monopólico en circunstancias que el pecado no es el que ha decidido por razones teológicas que esa industria se monopoliza. Ha pasado muchas veces. El tercer ejemplo que les menciono acá es un ejemplo donde hay barreras legales eventualmente ilegales. Por ejemplo, ha pasado muchas veces también que un incumbente para evitar el ingreso rival le dice, por ejemplo, un proveedor le dice, oye, no le venda el insumo a este que quiere estar, quiero mantenerlo fuera del mercado. Si tú le vendes, no te compro más. Ese tipo de amenaza obviamente es ilegal, pero ocurre. Y entonces hay comportamientos que hacen que incluso sin intervención de la autoridad, mercados que no son naturalmente monopólicos se monopolicen. Puede suceder. ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando hablamos de monopolio clásico, y este es el punto, pongan atención, el monopolio clásico puede referirse a cualquiera de estos tres casos. El monopolio natural se refiere, como les decía hace rato, a circunstancias donde es natural que el mercado sea monopólico por razones tecnológicas, o sea, solo el primero caso. ¿Me siguen? Profesor, y acá cuando hablamos de monopolio, y hablamos, porque acá se habla de las barreras de entrada ilegales, pero las barreras de entrada legales, ¿qué pasa con ello?
Perdón, ilegal. A ver, yo trato de dar un ejemplo. Yo trabajo en una cadena de farmacia. Que si bien no fue el monopolio, es Ilegal. el Monopolio, pero dentro de las barreras de entrada, por ejemplo, está la ley, el código sanitario, por ejemplo. Porque en los restos de los países de América, las cadenas de farmacia no necesitan un profesional de la salud, que lo hace caro, pero acá sí. Y ahí tenemos una barrera de entrada que es legal y que es diferenciador con respecto a los otros países de Latinoamérica. Entonces, también se considera acá. De hecho, si Y las uno ilegales va también. a Europa, por ejemplo, permíteme poner un ejemplo. En Italia, por ejemplo, uno camina por la calle y de repente ve un sucucho ahí con una cruz identificada a una farmacia. Nada que ver con las farmacias en Chile. Las farmacias en otros países del mundo son bastante menores en términos de estructura. Lo que tenemos en Chile es bastante particular y responde un poquito a estos poderes que tú mencionas. Es una industria que está concentrada y yo diría que hay algo en la regulación que no contribuye a que el mercado sea suficientemente competitivo, pero nadie le encardiente. Usted dirá, ¿por qué nadie le encardiente? Y hay otros ejemplos de otras industrias que pueden ayudar a ejecutar estas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, la industria de la notaría en México de nuevo. La notaría en México y su cliente en una notaría en México son impresionantes porque no son como la notaría en Chile. Uno entra en México una notaría y es un lujo increíble. Unos cielos de mármol, unas cosas. Un banco, como un banco. La verdad es que una cosa bien impresionante, y hace algunos años atrás las autoridades trataron de decir, hoy aquí hay poder monopólico, y trataron de quitárselo. No les digo cuántos diputados desaparecieron por eso. La verdad es que es complejo. Cuando se instala un poder así, es complejo deshacerlo. La verdad es que cuesta mucho volver atrás. Sí. Grabaste. Está grabado así. Está todo grabado. Está Está grabado. todo grabado. Bueno, varios diputados y un profesor próximamente. No. Bueno, el punto está hecho, el punto es que los mercados en general cuesta mucho cuando se monopolizan, tratar de, no sé si voy a usar bien la palabra, pero de monopolizarlo, volverlo más competitivo. Esos pasos son bastante complejos. Bueno, y lo que estaba diciendo acá es que cuando uno habla de monopolio clásico, en general se refiere a cualquier tipo de monopolio. Si se fijan la expresión que tenían a hacerlo repetir, esa no pone ninguna condición sobre la función de costo, ni
ni siquiera que el costo medio sea creciente. Esa es justamente una característica del monopolio clásico, que no necesariamente estamos en una circunstancia en que sea natural ser un monopolio. El monopolio clásico puede ser algo no natural. Vamos brevemente a la matemática que probablemente ustedes ya la vieron alguna vez, la matemática del monopolio clásico. Simplemente estoy derivando, igualando a cero y los beneficios del monopolio y llegamos a un ingreso marginal igual a costo marginal. Ambos con función de Q, que es la variable de decisión del monopolio. O sea, justamente lo importante esto es que no hay interacción estratégica. Su función de beneficio depende solamente de una variable que es decir, que Q. Una forma conveniente de medir la condición de primer orden es la que tienen ahí. Se fijan que lo único que hicimos fue materializar el primer Q y nos queda uno más de P a Q por Q sobre P, y el de P a Q por Q sobre P es simplemente el recíproco en la elasticidad de demanda. Es uno partido por la elasticidad de demanda. Porque la elasticidad es de Q a de P por P sobre Q. Por lo tanto, perdón por ir rápido acá, pero esto sospecho que ustedes ya lo conocen. Aquí simplemente estoy planteando que matemáticamente el monopolio elige a Q de manera que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. No hay ninguna novedad en esto, pero el ingreso marginal se puede escribir como el precio multiplicado por 1 más 1 de eso. Y esto quiero que reflexionemos. Fíjese lo siguiente. ¿Dónde eligen Q en cemento elástico o inelástico en la curva de demanda? En el cemento elástico, o sea, cuando el epsilon es menor que menos 1, los ingresos marginales son mayores que 0. Estoy hablando del lado izquierdo de esa igualdad. ¿Ayuda? Por favor. Sementes, amores, gases. Bien. Se fue para atrás. Se fue para atrás. No, uno más. Ahí. Bien, tenemos esa igualdad. Lo que quiero que se fijen es que el paréntesis cuadrado tiene que ser positivo, porque multiplicado con P, Q, que es un
ingreso tiene que darse prima y que es un costo marginal que es positivo. Por lo tanto, el paréntesis cuadrado tiene que ser positivo, lo que quiere decir que epsilon no puede ser, por ejemplo, menos un medio. Si el epsilon fuera menos un medio, el paréntesis cuadrado quedaría negativo, ¿verdad? No. Y eso significa que el monopolio Así. se ubica siempre en un segmento elástico de su curva de banda, nunca en un segmento elástico. Tan decía. Un pequeño ejemplo es con una demanda muy fácil y una función de costo más fácil para ilustrar justamente cómo maximiza beneficios este monopolio con una demanda y un costo bastante trivial. Lo interesante aquí es justamente este gráfico. Este gráfico muestra ahí arriba, la línea azul de arriba es la demanda, que tiene una parte inelástica y una parte elástica. La línea azul de abajo es el ingreso marginal. Es interesante que el punto en donde justo la frontera en donde el epsilon es menor que menos 1, cuando el epsilon se vuelve entre menos 1 y 0, es justo lo que divide la zona elástica de la zona inelástica, ¿verdad? Sí. Ahí es donde el ingreso marginal pasa de ser positivo a ser negativo. Y eso es consistente con lo que vimos en las PPT anteriores. El ingreso marginal es positivo en la zona elástica y negativo en la inelástica. Y en el óptimo, el monopolista, el ingreso marginal tiene que igualar el costo marginal, que es positivo. O sea, obviamente necesitamos un ingreso marginal positivo en el óptimo del monopolista. O sea, el óptimo va a estar en la zona elástica. No puede estar en la zona inelástica, porque en la zona inelástica el ingreso marginal se hace negativo. No puede estar ahí el óptimo. El gráfico de abajo representa lo mismo, pero en el eje X tenemos la cantidad y en el eje Y el beneficio. Se fija en que el beneficio máximo en la zona elástica, en un punto dentro de la zona elástica. ¿Me siguen? No. ¿Dónde máximo el beneficio? ¿En cuál Q? En un Q que QM ahí arriba. Y el QM está en la zona elástica. ¿Dónde empieza la zona elástica? No, pero no, ¿dónde empieza? No adentro de la zona Ajá, mira. elástica. Es donde se intercepta el ingreso marginal con los costos marginales. Sí. Desde la Ah, cantidad- ya. Sí, ya. Me confundí. Ya. Sí, exacto. Ya. Es. Esto es bien importante porque ahí simplemente completamos el ejemplo, pero no hay cosa muy interesante. Los
llevarle a pensar en lo siguiente. El monopolista se ubica en la parte elástica de su curva de banda del óptimo. Pregunta que podría ser desetamen. Significa que los monopolios no les gustan las demandas inelásticas. Que no, no. ¿Significa esto que a los monopolios no les gustan las demandas inelásticas? No, los monopolios adoran las demandas inelásticas. Ojalá fueran así, porque así como que Parece podría. una Como contradicción lo lo que estoy diciendo. O sea, recién dije que el monopolio se ubica en el cemento elástico. ¿Cuál es cómo consideramos todo cosa? Básicamente lo que pasa es lo siguiente. Si el óptimo existe, va a estar en la zona elástica. Pero si la demanda es perfectamente inelástica, el óptimo no existe. La firma siempre puede ganar más comprando más. Y la firma siempre va a poder ganar más en el fondo vendiendo más. ¿Qué hora es? Las 9:06. No, porque la firma va a limitar artificialmente la cantidad y va a subir el precio artificialmente. Sí, pues el precio que le pongáis, como que Claro, por eso. ya está fija. Puede cobrar, Lo que tú seguir quieras. subiendo el beneficio infinitamente y eso no tiene límite, por lo tanto el óptimo no existe. No. ¿Qué óptimo producción? ¿No? Sí, yo no. Tengo que- No, porque podría subir el precio y seguiría subiendo el precio. Pero la otra producción no hay, pues, como que podría seguir subiendo el precio para que sea óptimo siga siendo. Mayo, ¿y tú? Quería el óptimo físico. ¿Qué cosa, profe? Es venda y quiero controlar. O sea, no lo óptimo, al máximo producción. Hay que Ah, sí, lo que queráis vender más. no es que hay que quitarlo, Hay que sacarlo ya. Tú lo pones la cantidad que quieras hacer. Y la que queráis vender en esencia. No, porque si la haces completamente inelástica, Ah, sí, pues no, sí, la cantidad es una sola. hay que cerrar yo creo que tenés que, o sea, que tú podías hacer Lo nomás. cierro. Sí, pero esa cantidad es una sola. Está abierta la carpeta Como que abajo. tú podías Lauri. ponerte en esa línea. Está abierta la carpeta No, abajo. no necesariamente que tengáis esa cantidad. Va a ser menos, pero Va a ser ya igual. estáis trabajando de una forma distinta. Ahí sí. Ahí vaya a tener, vaya a poder lo que queréis. Sí. Cerrar. Profe, una consulta.